Una vez más a todos y a todas, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Es un gusto poderles saludar a todos y a todas. Verles de nuevo, y a los que están por primera vez, son muy bienvenidos. Quiero aprovechar muy bien los minutos, por eso no hablo tanto al principio, porque mi intención es compartir la palabra de Dios y mucha introducción, entonces pierdo ese tiempo tan valioso para hablar de la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en 2 de Samuel capítulo 11, por favor. Estoy completamente seguro de que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dios quiere hablar a nuestros corazones a través de esta palabra. 2 de Samuel capítulo 11, los primeros 5 versículos, vamos a leerlos y vamos a estar compartiendo ahí. Yo creo que ya todos lo tenemos. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Padre, en esta hermosa mañana, yo quiero darte gracias, y quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe a través de esta palabra, y que esta palabra, Señor, toque cada uno de nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de esta mañana se llama la pureza en el cristiano. La pureza en el cristiano. Lo voy a repetir otra vez para que usted se lo grabe. La pureza en el cristiano. David se encuentra en la cúspide de su brillante carrera. Desde su niñez había sido un amante apasionado de Dios y poseía una enorme integridad de alma. Como lo dicen las palabras del profeta Samuel cuando lo ungió como rey: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 de Samuel 16, versículo 7 dice eso. A Dios le agradó lo que vio. A Dios le agradó el corazón de David. Su corazón era valeroso, como quedó evidenciado al enfrentarse al gigante Goliat y matarlo. David era una persona desbordante de alegría, entusiasmo y confianza. Rebosaba de un carisma irresistible. Era el poeta, el dulce salmista de Israel. Tan en comunión con Dios estaba que sus salmos siguen tocando hoy la fibra del corazón de todos los seres humanos. Bajo su liderazgo, todo Israel estaba unido. David difícilmente parecía ser un candidato para el fracaso moral, pero el rey era vulnerable
ya que había debilidades en su conducta que lo dejaron a merced del fracaso. Quiero que veamos 4 errores en la conducta del rey David. Lo primero que vamos a estar viendo ahorita son 4 errores en la conducta del rey David. Le pido su atención 100%. En primer lugar, escuche esta palabra: su insensibilización. Su insensibilización. Los problemas empiezan cuando toma más concubinas y mujeres de Jerusalén. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 13. Debemos notar, y notar bien, que el que David tomara más mujeres era pecado. La ley estableció las normas para los reyes hebreos. En Deuteronomio 17, del 14 al 17, nos dice eso. Les ordenaba abstenerse de 3 cosas: tener muchos caballos, tomar muchas mujeres y acumular mucha plata y oro. En Deuteronomio 17, del 14 al 17, Dios le da una orden para los reyes. Los reyes no podían tener muchos caballos, tomar muchas mujeres, ni acumular mucha plata y oro. David cumplió bien con lo primero y lo último, pero fracasó en cuanto a las mujeres. La colección de esposas de David, aunque era legal y no se consideraba adulterio en la cultura de su época, sin embargo, para Dios es pecado. En la cultura judía en ese tiempo, la gente no veía mal que los reyes tuvieran varias esposas, pero para Dios, escuche, es pecado. Era y sigue siendo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? La pureza en el cristiano. Escuche esto. Entonces, la colección de esposas de David, aunque era legal y no se consideraba adulterio en la cultura de su época, sin embargo, para Dios era pecado. Tales excesos lo insensibilizaron al llamamiento de Dios, como también al peligro y a las consecuencias de la caída. Esa insensibilización lo convirtió en presa fácil del pecado funesto de su vida. ¿Qué es lo contrario de la insensibilización? Cuando una persona es sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a obedecer a Dios. David se convirtió en una persona que por motivo de su insensibilización comenzó a olvidarse que él era el dulce cantor de Israel. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces, en primer lugar, su insensibilización. En segundo lugar, el otro error en la conducta del rey David es su relajación en cuanto a la disciplina. Ya va a entender esto usted. Su relajación en cuanto a la disciplina. Ese fue su segundo error en la conducta de David. El segundo error en la conducta de David fue la relajación de los rigores y de la disciplina que siempre había sido parte de su vida activa. David se encontraba en la mitad de su vida, con aproximadamente 50 años de edad, y sus campañas habían tenido tanto éxito que no era necesario que él personalmente saliera a combatir. Por tanto, con toda razón, le dio el trabajo de acabar con el enemigo a su competente general Joab, y luego se fue a descansar. El problema era que la relajación se extendió a su vida moral. Es difícil mantener la disciplina interior cuando uno se relaja así. David se volvió inmediatamente vulnerable
David no sospechaba que algo iba a ocurrir en ese día primaveral. El versículo 1, léanlo conmigo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Era pecado para David que descansara? No. Pero ¿por qué David se quedó y no fue a la guerra? ¿Por qué David dijo, mejor mando a Joab, a mi general, y con todo el ejército, y yo me voy a quedar en el palacio? ¿Por qué David no fue? David decidió relajarse. Dijo, yo he peleado muchas batallas. Yo he ido a la guerra muchas veces. Necesito un descanso. Se relajó tanto que decidió quedarse en el palacio. Y ahí por eso dice el versículo, pero David se quedó en Jerusalén. Dice la palabra de Dios. No fue a la guerra. Quiero que aprendamos la primera lección esta mañana. Aquí hay una lección para nosotros hoy. Escuche bien, abra bien sus oídos. La primera lección que vamos a aprender hoy. Escuche. Precisamente cuando pensamos estar totalmente a salvo, cuando sentimos que no hay necesidad de mantenernos alertas para continuar ocupándonos de nuestra integridad interior y para disciplinarnos en la santidad, es cuando se presenta la tentación. Por eso el segundo error en la conducta de David fue su relajación en cuanto a la disciplina. Y cuando David estaba bien relajado, lo que menos se percataba era que iba a venir una tentación sobre él. Y aquí está la primera lección que debemos aprender. Cuando más relajados estamos en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual, es cuando viene la tentación. Cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. El tercer error en la conducta de David es su obsesión. Ese fue el tercer error en la conducta de David, su obsesión. El rey se paseaba para mirar a la ciudad al final de la tarde. Recuerde que estaba bien relajado. Entonces el rey se paseaba para mirar a la ciudad al final de la tarde. Mientras miraba, sus ojos vieron la figura de una mujer extraordinariamente hermosa, que se bañaba sin ningún pudor. ¿Cómo se baña uno? Nadie se baña con ropa, ¿verdad? Nadie se baña. Si su baño es cerrado, usted se deja como Dios lo trajo al mundo. Pero nadie se baña con ropa. Y David estaba paseando y de repente su mirada recorría y vio una mujer extraordinariamente hermosa que se estaba bañando. En cuanto a lo hermoso que era, el texto en el versículo 2 es explícito y dice, era muy hermosa. Ahí lo podemos leer. Era joven, estaba en la flor de la vida y las sombras del crepúsculo la hacían más seductora. El rey la miró con 3 puntos, voy a decir, el rey la miró 3 puntos y continuó mirándola. El rey la miró y continuó mirándola. Después de la primera mirada, David debió haber dirigido la vista en otra dirección y debió haberse retirado a sus habitaciones, pero no lo hizo. Por eso el tercer error de David fue su obsesión.
David no lo hizo. Su mirada se convirtió en una mirada fija, pecaminosa, y después en una mirada ardiente y lujuriosa. En ese momento, David se convirtió en un viejo verde y lujurioso, apoderándose de él una obsesión lasciva que tenía que satisfacer. Quiero que escuche lo siguiente y se lo grabe para toda la vida. Y si no se lo puede grabar, lo voy a repetir unas 2 veces. Cuando la lujuria toma control de la persona, en ese momento Dios deja de ser real. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino que nos hace olvidar a Dios. Voy a volver a decirlo. Cuando la lujuria toma control de la persona, en ese momento Dios deja de ser real. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino que nos hace olvidar a Dios. Satanás no hace que usted y yo odiemos a Dios, pero hace que en ese momento nos olvidemos de Dios. Es por eso que en ese momento muchos, chupulum, ¡zas!, cometemos el pecado. Porque Satanás nos hace olvidar a Dios. Qué gran sabiduría hay en esta afirmación. Cuando estamos dominados por la lujuria, la realidad de Dios se desvanece. El tercer error en la conducta de David fue su obsesión. Y como son 4 errores que voy a compartir, me falta el último. Y el cuarto fue su racionalización. Ahorita explico mejor esa palabra. Su racionalización. De su obsesión fatal, el rey David descendió al escalón siguiente. En vez de subir, David descendió al otro escalón y todavía bajó uno más. En vez de ascender un escalón, descendió. Y el cuarto error fue su racionalización. La racionalización dice, cuando sus intenciones se hicieron evidentes a sus sirvientes, escuche esto, uno de ellos trató de persuadirlo diciéndole, es Betsabé. Tenga cuidado, David, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Vaya conmigo a los textos de la Biblia. Leo el versículo 2 y el 3. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Recuerde que él está relajado. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¿Sabe qué le dijo a su sirviente? Esa mujer tiene dueño, David. Esa mujer es hija de un hombre importante. Observe lo que es la racionalización. Esa mujer no la puedes tocar, le dijo el subalterno de él. Esa mujer tiene esposo. Y se lo dijo con nombre. Es la mujer de Urías el Eteo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? La racionalización, escuchen. Pero David no iba a permitir quedar desairado, de modo que una fuerte racionalización se produjo en su mente. ¿Saben qué es eso? David dijo, yo soy el rey. Yo tengo la autoridad, tengo el poder. Es más, yo puedo hacer cualquier cosa para tapar esto. Eso es la racionalización. Y como soy el rey,
voy a mandarla a traer. Vayan y tráiganmela. Y de alguna manera yo escondo el asunto. Eso es la racionalización. ¿Cuántos bendicen a Dios? Recuerde que estamos hablando bajo el tema la pureza en el cristiano. Voy a definir la palabra racionalización. La racionalización es un mecanismo de defensa que consiste en justificar las acciones, generalmente las del propio sujeto, de tal manera que eviten la censura. Y eso fue lo que hizo David. Yo justifico de alguna manera, pero aunque tenga dueño, vayan y traigan. Lo primero que estamos hablando de este tema es 4 errores en la conducta de David. Creo que los he señalado bien y creo que han quedado bien claros. Amén, hermanos. Ahora, quiero que veamos las consecuencias del pecado de David. Las consecuencias del pecado de David. Un año después, David se arrepentiría tras la incisiva acusación del profeta Natán. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando Natán llega y le dice, había un hombre pobre y había un hombre rico. El hombre pobre apenas tenía una corderita y el rico le quitó la corderita al hombre pobre. Y entonces dice David, ese hombre es digno de muerte. Y le dice el profeta, dice Dios que ese hombre eres tú. Un año después David se arrepentiría tras la incisiva acusación del profeta Natán, pero las tristes consecuencias ya no podían deshacerse. David había pecado y cuando nosotros pecamos vienen las consecuencias. Y aunque nos arrepintamos de nuestros pecados, quedan las consecuencias. Yo sé que hoy estoy dando en la llaga y yo soy el primero en recibir. Y hoy en día casi estos temas no se hablan en las iglesias. Se habla de dinero, se habla de prosperidad, se habla de muchas cosas. Y si usted pensó el domingo, el pastor habló de animarnos, que Dios está contigo, y claro que Dios está con nosotros, pero hoy es otra cosa. Hoy sí pensó que usted va a escuchar otro mensaje de Dios está contigo, que eso es ciertísimo. Hoy Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, la pureza en la vida del cristiano. La primera consecuencia, se le muere el hijo que tuvo con Betsabé. Cuando se jala la torta, bueno, que eso no es torta, fue algo premeditado. Lo primero que hace es dejar embarazada a Betsabé. La versión internacional dice, para que vean cuando habla de la pureza de la mujer, dice, en el versículo 4 dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Eso dice la versión internacional. Entonces, Betsabé estaba intocable y en esa relación quedó embarazada. Y ese hijo, la primera consecuencia del pecado es que ese hijo muere. Escuche bien. Su bella hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón. David tenía una hija llamada Tamar y su medio hermano la violó. Ese medio hermano se llamaba Amnón. Observe la cadena de consecuencias. Amnón fue asesinado por Absalón, hermano de padre y madre de Tamar. Absalón llegó a odiar tanto a su padre, David, por su bajeza moral, que encabezó una rebelión contra
con el apoyo de Ahitofel, el ofendido abuelo de Betsabé. El reinado de David perdió la aprobación de Dios. Su trono jamás recobró su estabilidad pasada. ¿Saben por qué sucedió eso? Consecuencias del pasearse por el terrado del palacio. Consecuencias de su relajación, de su obsesión, de su racionalización. Consecuencias del pecado. Porque recuerde que Satanás no nos hace odiar a Dios, pero sí nos hace olvidar a Dios. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de David. ¿Cuántos hemos entendido hasta acá? Yo creo que estoy tratando de ser claro, preciso y conciso para que usted no se me canse y también para que entendamos. Debemos aceptar que David, escuche esta afirmación, debemos aceptar que David jamás habría dado más que una mirada fugaz a Betsabé si hubiera podido vislumbrar los desastrosos resultados de su pecado. Si David hubiera podido ver más allá lo que iba a acontecer, las consecuencias de su pecado, hubiera hecho una mirada hacia Betsabé. Nada más. No la hubiera mirado y continuado mirándola. Creo de todo corazón que serían muy pocos los hombres, si es que hubiera alguno, que se apartaría de la palabra de Dios si pudiera ver lo que eso les acarrearía. Caballeros que estamos aquí, si nosotros pudiéramos vislumbrar las consecuencias de nuestros pecados, y las damas también, jamás pecaríamos. Jamás meteríamos la pata. Jamás daríamos que una mirada fugaz. Nada más. Si pudiéramos ver las consecuencias de lo que viene más adelante. Porque una relación sexual que puede durar hasta 5 minutos, después vienen las consecuencias. Enfermedades, quizás separación y lo más grave, se rompe la relación con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para vislumbrar la historia de la catastrófica caída del rey David. Ha sido dada por Dios y debe tomarse seriamente por la iglesia en esta época de tanto adulterio y fornicación, como una advertencia a la patología de los factores humanos que conducen al derrumbamiento moral. Hermanos, esta historia es como un llamado de atención para nosotros en esta época de tanto, escuche, adulterio y fornicación. Estaba leyendo un artículo que dice que aproximadamente un 11% de los pastores han caído en adulterio, hablando dentro de las iglesias. Pero en los miembros de las iglesias se dobla a un 23% de hermanos que asisten a las iglesias que han caído en adulterio. Y eso no se asuste, es real. Por eso estamos hablando hoy la pureza en la vida del cristiano. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y como tengo que ser preciso, yo podría dejar el tema hasta aquí, pero tengo que dar la medicina.
tengo que dar la medicina hoy. Entonces, quiero que hablemos en la parte final de este sermón 5 pasos de cómo podemos mantener la pureza. 5 pasos de cómo podemos mantener la pureza. En primer lugar, el primer paso es la oración. La oración debe de ser una disciplina en nuestras vidas. Escucha, hermano. La oración debe ser una disciplina en nuestras vidas. No es que la vamos a hacer solo aquí en la iglesia. No es que la vamos a hacer solo los sábados o los domingos. Debe ser una disciplina diaria. La oración es parte de nuestra vida. Debe de vivir con nosotros siempre. Debemos orar todos los días, no importa la hora del día. Debe ser una disciplina. El primer paso de cómo podemos mantener la pureza, entonces, es la oración. Dígalo duro, es la oración. Nunca se le olvide la oración. Pero escuche esto. Ore diaria y concretamente por su pureza sexual personal. Ore diaria y constantemente por su pureza sexual. A ver, ¿cuántos de nosotros oramos por nosotros mismos para que Dios nos mantenga puro en la parte sexual? Vamos a ver. ¿Cuántos le decimos a Dios, Señor, por favor, ayúdame, no me dejes caer? Y si miro algo, por favor, Señor, dame la capacidad de poder quitar mi mirada. Ore diaria y concretamente por su pureza sexual. Y decirle, si ese es uno de los problemas, decirle, Señor, mira mi vida, aquí estoy. Ayúdame, por favor. Yo solo no puedo, pero contigo yo puedo vencer. Hay otra cosita más. Ore por la pureza sexual de su esposo y de su esposa. Esto es importante. Yo le digo a Sadie, le digo diciendo, Sadie, ore por mí, por favor, ore por mí. En vez de ser celosa, ore por mí, por favor. Porque hay mujeres que son celosas, pero no oran por el esposo. Y hay hombres que son celosos, pero cuando hacen una oración por su esposa. Yo le digo diciendo a Sadie, ore por mí. Yo me relaciono con mucha gente, dentro y fuera de la iglesia. Por favor. Y yo oro por ella, porque hermanos, no es tan fácil. Yo sé que estoy hablando con personas que entienden lo que estoy diciendo. El segundo paso de cómo podemos mantener la pureza es la memorización. Escuche, es la memorización. Luego, llénese de la palabra de Dios mediante la disciplina de la memorización. Nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo por excelencia al rechazar las tentaciones de Satanás, utilizando 4 citas precisas de pasajes del Antiguo Testamento. A ver, ¿cómo venció Jesús la tentación? En Mateo capítulo 4, del 1 al 11, ahí nos habla de cómo Jesús venció la tentación, aplicando la palabra de Dios. Por eso, escuche, el segundo paso para mantener la pureza es la memorización. ¿Cuántos textos de la Biblia usted ha aprendido de memoria? Para decirle, como Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Y cuando viene una tentación a nuestra vida, entonces nos acordamos de aquella palabra. Y entonces vamos a citarla y el enemigo tendrá que huir. Porque la Biblia dice, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. El tercer paso de cómo poder mantener la pureza es la mente. La mente, grábese esto. La disciplina de la mente es, por supuesto, uno de los retos más formidables. Las Escrituras presentan por lo general a la disciplina de la mente como la disciplina de los ojos. Recuerde que todo entra por los ojos. Es imposible que usted mantenga una mente pura si todo el tiempo no selecciona lo que ve en televisión. Y aquí voy a dar en el blanco. Y repito esto. Es imposible que usted y yo
mantengamos una mente pura si todo el tiempo no seleccionamos lo que vemos en televisión y también lo que vemos fuera? En una semana usted verá más asesinatos, adulterios y perversiones que todo lo leído por nuestros abuelos a lo largo de toda su existencia. Solo basta prender la televisión. A mediodía encontramos pornografía en los anuncios. ¿O no es cierto? ¿Qué es lo que transmite la televisión? ¿Dónde aprendemos tantas cosas? Por eso, ¿qué están viendo sus hijos? ¿Qué está viendo usted como papá y mamá responsables de su familia? Debemos de seleccionar lo que vemos. El tercer paso, ¿cómo podemos mantener la pureza? Es nuestra mente. Escuche esto, caballeros. Caballeros, me dirijo a ustedes y a mí mismo. Debemos de tratar a las mujeres con dignidad. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de tratar a las mujeres con dignidad, mirándolas con respeto. ¿Cuántos dicen amén? Mirándolas con respeto. Si la forma de vestir o el comportamiento de una mujer es perturbador, mírela a los ojos, no en ningún otro lugar, y aléjese lo más rápidamente que pueda. Para nosotros, caballeros, la vista de nosotros, recuerde, todo entra por los ojos. Y es importante que cuidemos nuestra mente. Amén, caballeros. El cuarto paso de cómo podemos mantener la pureza es los límites. Los límites. Ponga límite alrededor de su vida, sobre todo si trabaja con mujeres, y a las mujeres si trabaja con hombres. Ahora este asunto de las piñeras y todo esto, y empresas como Los Nacientes, etcétera, etcétera, colegios, escuelas, universidades, donde se trabaja con damas, con caballeros juntos. Ponga atención a esto. Ponga límite alrededor de su vida. Evite la intimidad verbal con las mujeres o los caballeros, a no ser con su esposa. No le revele intimidades a otra mujer, ni le cuente sus problemas personales. La intimidad es una gran necesidad en la vida de la mayoría de las personas. Y hablar de asuntos personales, específicamente los problemas propios, puede llenar la necesidad de intimidad que tiene la otra persona, despertando el deseo de más intimidad. Muchas relaciones comenzaron de esa manera. Y un consejo más: no toque a las mujeres. Escuche, no toque a las mujeres. No las trate con el afecto informal con que trata a las mujeres de su familia. Son muchos los desastres que comenzaron con un toque fraternal o paternal, que se convirtió después en un hombro comprensivo. Usted ha visto que hay hombres que son como el pulpo, tocan y tocan y tocan, y se acostumbran, besitos para allá, besitos para acá, y esto y que el otro. ¿Qué cuidado hemos de tener nosotros, caballeros? Y lo digo para mí mismo en primer lugar. Tenemos que poner límites. Pero esto no es solo para los caballeros, también para las damas. Es mejor que digan, ese hombre o esa mujer es un poco serio, antes de pasarse uno.
Amén, hermanos. Son consejos que nunca debe olvidar usted y yo. Siempre que usted coma o viaje con alguna mujer, hágase acompañar por una tercera persona. Esto puede ser incómodo, pero brindará la oportunidad de explicar sus razones, lo cual en la mayoría de los casos le ganará respeto en vez de censura. Y este consejo es muy importante. Nosotros los que andamos llevando a todo el mundo en el vehículo, y digo nosotros porque yo casi a todo el tiempo le hago ray a las personas, pero a veces lo que hago es que dejo el seguro de la puerta de adelante puesto y entonces la persona debe subir en la parte de atrás. Es la única forma. A veces cuando usted no lleva a alguien, pero en la mayoría de los casos siempre ando con safety. Hermanos, caballeros, tengamos presente eso. Cuando vayamos a un restaurante, cuando vamos a llevar a alguien en el vehículo, cuando vamos a salir a algún lado, es preferible acompañarnos de una tercera persona. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Y en quinto lugar, y el último paso de cómo podemos mantener la pureza, es el temor a Dios. No podemos dejar por fuera esto. El temor a Dios. El temor a Dios debe de ser una disciplina en nuestra vida también. Esto fue lo que ayudó a José a rechazar las tentaciones de la esposa de Potifar. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? La mujer le dice, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José le dice, no señora, usted tiene dueño. Duerme conmigo. No señora, es que yo respeto a su esposo. Duerme conmigo, le dice. Y entonces un día, cuando estaba sola, cuando no había nadie en la casa, entonces lo agarró por la fuerza José. ¿Y qué hizo José? Huyó. José salió huyendo. Pero hay algo importante en el capítulo 39, versículo 9 de Génesis, que dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal? Prefiero huir desnudo, prefiero ir a la cárcel, prefiero morir antes que desagradar a Dios. Antes que defraudar a Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? El temor a Dios debe ser una disciplina en nuestras vidas. Y cuando hay temor a Dios, ¿saben qué sucede? Eso significa que nosotros amamos a Dios. Cuando no hay temor en nuestra vida, usted está diciendo que no ama a Dios. Porque usted puede estar así, mire hermano, así usted puede estar a punto de irse al precipicio. Usted puede estar así, pero que tiene la oportunidad de no tirarse al precipicio. Estoy a punto de concluir. Voy a hacer un repaso. El tema de esta mañana se llama la pureza en el cristiano. He hablado de 4 errores en la conducta de David. En primer lugar, su insensibilización. En segundo lugar, su relajación en cuanto a la disciplina. En tercer lugar, su obsesión. Y en cuarto lugar, su racionalización. También hablé de las consecuencias del pecado de David. Y en último lugar, he hablado de 5 pasos de cómo podemos mantener la pureza. En primer lugar, la disciplina de la oración. En segundo lugar, la memorización de la palabra de Dios. En tercer lugar, la mente. Debemos de pedirle a Dios para que sane nuestra mente, tener control de nuestra mente. En cuarto lugar, los límites
poner límites y en quinto lugar, el temor a Dios. Creo que hasta ahí estamos bien claros. Pero quiero cerrar con lo siguiente. Antes de contarles lo siguiente, voy a leerles como un pensamiento, una reflexión, que se llama Los Brownies de Papá. Ya estoy aprendiendo. Mañana empiezo un curso de inglés. Mañana empiezo. Y vea, el primer día que fui, aprendí 2 palabras. Aprendí 2 palabras en inglés: papaya y banana. Porque se pronuncian igual en español y en inglés. Porque yo soy el estudiante que no sabe pero ni una palabra decir en inglés. Todos han llevado inglés, ahora lo dan hasta en las escuelas, pero cuando yo iba a la escuela, en el año 1983, que yo me gradué, no daban inglés en las escuelas. Ahora, voy a contarles la historia de los brownies de papá. Qué bien lo dije. Los brownies son unos, Hannah, usted conoce bien, porque son muy famosos en Estados Unidos. De hecho, ahí fue donde empezaron a hacer los brownies. Es una especie de pastel, un pastel muy rico, que va bañado en chocolate y lleva nueces picadas y además se le pone helado. Quiero contarle la siguiente historia. Conforme un padre hacía lo mejor que podía para enseñarle a sus hijos a tomar opciones sabias de entretenimiento, se frustraba por la respuesta combativa de ellos. A ellos no les importaba que el programa pudiera no ser apropiado para sus mentes inocentes. Todo lo que les preocupaba era lo que sus amigos tenían que decir. Su padre trató de explicar que si ponían basura en ellos, basura era lo que iba a salir. A ellos no les importó. Tenían todas las excusas. Solo fue una pequeña escena de sexo. Realmente no mostraron nada. Todas tienen lo mismo. Oigo más palabras vulgares en mi clase de educación física. No dejo que eso me afecte. Es solo una película. ¿Qué importa? Tú solo quieres impedir que me divierta. Nada de lo que el padre dijo hizo diferencia alguna. Ellos querían ver lo que sus amigos veían y si no podían, se iban a enojar. Él no quería perder comunicación con sus hijos, pero no podía hacerles entender diciéndoles que estaban mal. Tal vez sí intentaba un acercamiento positivo. La mañana de sábado, escuche, la mañana de sábado siguiente, él anunció que iba a hacer sus brownies, famosos mundialmente, y como un regalo especial para esa noche. Él era bien conocido por sus brownies y sus hijos siempre anhelaban ese regalo especial. No usó una mezcla de brownie en caja, los hizo con su propia receta y solo usó los mejores ingredientes. Inclusive compró chip de chocolate de la mejor calidad para hacerlos realmente cremosos. Como regalo extra especial, compró el helado favorito de su familia para ponerle al brownie. ¡Qué rico! Después de la cena, los hijos apenas podían sentarse. Los brownies todavía estaban calientitos del horno. Papá le cortó a cada uno
una rebanada extra grande y le puso helado al gusto. Justo cuando empezaban a atacar, él les recordó que solo había usado los mejores ingredientes y que eran realmente cremosos porque había usado chip de chocolate extra y que también tenían sabor extra por todas las nueces picadas que le puso. Pero escuche lo siguiente: no podían esperar más. Todos empezaron a atacar de nuevo. Justo antes de que pusieran su regalo en sus bocas, añadió: y solamente puse una caquita de perro. Y solamente puse una caquita de perro. No es mucho. Y la mezclé muy bien. Probablemente ni siquiera lo notarán. Adelante, coman tranquilos. Solamente puse un poquito de caquita de perro, la mezclé bien y ahora sí, pasen adelante y cómanse en el brownie. Por razones obvias, su familia rehusó comerse los famosos brownies, sin importar cuán buenos eran sus ingredientes. No se iban a poner en sus bocas algo que tenía caca de perro, aun cuando fuera un poquito nada más y estuviesen bien mezclada. Fue entonces cuando empezaron a entender el punto de vista que el papá estaba tratando de enseñarles en cuanto al entrenamiento. Pregunto en esta mañana todavía, ¿qué con respecto a usted? ¿Usted comería los brownies? ¿Sí o no? ¿Se los comería usted con un poquito de caquita de perro? No. Yo creo que yo tampoco. Pero escuche esto y es una pregunta. ¿Se preocupa más usted por lo que está poniendo en su cuerpo físico que por lo que está poniendo en su vida espiritual? La mayoría de nosotros no nos comeríamos el brownie con un poquito de caquita de perro. Pero ¿por qué nosotros sí dejamos entrar el pecado en nuestra vida? ¿Por qué no nos importa lo que estamos viendo en televisión? ¿Por qué no nos importa a veces el pecado que estamos viviendo? Aunque sea un poquito. ¿Por qué sí nos interesa lo que vamos a digerir en nuestro estómago? ¿Y por qué no nos interesa lo que está entrando a nuestra alma? Esta reflexión debe de ayudarnos en este día. ¿Cómo está su vida hoy delante del Señor? ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo está su vida? ¿Está en desobediencia? ¿Hay pecado? ¿Está viviendo una vida de adulterio o de fornicación? ¿O usted dice, es solo un poquito nada más? Quiero pedirle por favor que se ponga sobre sus pies. Sobre sus pies. A mí me ha hablado esta mañana. Y espero que a usted también. Y antes de compartir este tema con ustedes, tuve que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, qué tan pura está mi vida delante de ti. ¿Qué grado de santidad estoy viviendo yo como pastor en mi vida personal delante de ti? Y le pregunto, hermano, ¿qué grado de santidad está usted viviendo
delante de Dios. Aquí estamos en la presencia de Dios, donde estamos desnudos ante la gloria de Dios. No hay nada oculto, jovencitos, jovencitas, damas y caballeros. No hay nada oculto delante de Dios. Si esta palabra es para usted, este es el momento de arrepentirnos. Hay algo que a la iglesia le falta vivir y es la santificación. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces cantamos y adoramos a Dios y aún levantamos hasta nuestras manos. ¿En qué condición estamos? Solo usted y Dios se conocen. Nada más. Si esta palabra ha hablado a su corazón, pidámosle perdón a Dios. Padre Celestial, en este día tan especial nos dirigimos a ti, sabiendo que tú eres un Dios santo, un Dios maravilloso, un Dios sublime. Señor, quiero pedirte que toques nuestros corazones, Señor. Que toques nuestros corazones. Papá Dios, ayúdanos para poder vencer las tentaciones, el pecado. Oh Dios, yo quiero mantenerme puro delante de ti. Y te pido, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que están aquí, para que sus vidas también sean santificadas, Señor. Y para que practiquemos la santidad como iglesia, como personas, Señor, individualmente. Señor, ministra los corazones, toca nuestras vidas. Hermano y hermana, si hay pecado en su vida, arrepiéntase en esta mañana. Arrepintamos, digámosle: Señor, perdóname. He hecho esto, esto y esto, pero hoy vengo rendido a tus pies. Hoy vengo rendido ante ti y te pido que me perdones, que me restaures, que me purifiques, que me limpies, Señor, y ayúdame para nunca más volverlo a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Que así sea. Amén.